La Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Peruana Los Andes forma profesionales líderes y con una sólida formación orientada a la gestión de proyectos para el diseño, ejecución y mantenimiento de infraestructuras y edificaciones. Formamos profesionales con aptitudes en la investigación, innovación científica y tecnológica, preparados para resolver problemas en transporte, hidráulica, edificaciones en el sector privado y público. El estudio de esta profesión requiere conocimientos en cálculo, mecánica, hidráulica y física. Materias claves para la construcción de obras como carreteras, puentes, canales, estaciones de transporte y más. Nuestros futuros profesionales desarrollan sus aptitudes académicas en amplias instalaciones, con modernos laboratorios de cómputo, bibliotecas físicas y virtuales, talleres y la potente plataforma virtual Blackboard. Todo esto considerando los aspectos metodológicos, sociales, ambientales y económicos, logrando así el aprovechamiento óptimo de los recursos existentes en la naturaleza, bajo una perspectiva ética y humanística. Nuestro modelo curricular tiene un enfoque integral en la formación profesional de nuestros estudiantes y está orientado al mejor desarrollo de su aprendizaje, considerando su perfil y los estándares de calidad necesarios para tener mayor competitividad. Nuevos tiempos, nuevos desafíos, nuevos compromisos. Crea tu futuro en la UPLA. Muy buenos días con cada uno de los presentes en esta sala. Reciban un cordial saludo de la Universidad Peruana Los Andes de Huancayo. Bienvenidos a este segundo certamen académico de análisis estructural y transporte en ingeniería civil. Este evento viene siendo organizado por la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Bien, antes de dar inicio, queremos iniciar compartiendo un video en honor al ingeniero Julio Bullo Nacandacare Santana, quien en vida fue docente de la Facultad de Ingeniería. Queremos rendir este homenaje por su labor y aporte realizado en la formación de profesionales de la carrera de Ingeniería. Adelante, por favor. Recordamos con mucha nostalgia al ingeniero Julio Bullo Nacandacare Santana, quien con su compromiso con la educación superior en la Universidad Peruana Los Andes
siempre impulsó el bienestar de cada uno de los estudiantes para que se sigan forjando a través de las nuevas enseñanzas. Bien, tras este momento queremos dar inicio a este evento importante que al día de hoy tocaremos sobre las nuevas técnicas de inspección e inteligencia artificial para estructuras. Como ya les mencionaba, este evento viene siendo organizado por la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Para dar inicio a este evento importante, aquí invito al doctor Santiago Ceballos Salinas, quien es miembro del Consejo de la Facultad de Ingeniería, para que pueda dar las palabras de bienvenida. Adelante, por favor, doctor Santiago. Gracias. Muy buenos días, dignos asistentes. En primer lugar, con la venia de la señora directora de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, Magíster Gina Ninobanca Zavala. Asimismo, al digno ponente Magíster Jairo Niño Hernández, señores docentes, egresados, graduados y estudiantes asistentes. Es para mí un placer hacer uso de la palabra en mi condición de director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana Los Andes. Asimismo, miembro del Consejo de Facultad. Para darle la bienvenida a este evento organizado por la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, cuyo evento ha sido denominado Segundo Certamen Académico de Análisis Estructural y Transporte en Ingeniería Civil. Asimismo, quisiera dar la bienvenida a los señores ponentes que tienen trayectoria internacional. Me estoy refiriendo al maestro Jairo Niño Hernández, asimismo al PhD Giner Villarreal Castro, quienes con su sabia enseñanza e experiencia van a compartir todos sus conocimientos, fundamentalmente en el área, en este caso, de investigación de estructuras y transportes. Creo y estamos seguros que este evento va a permitir para todos nosotros fortalecer nuestros conocimientos, principalmente para reforzar el aspecto académico de los estudiantes y fortalecer para elaborar los proyectos de investigación para los egresados, graduados, puesto que últimamente estamos muy débiles en proyectos de investigación, principalmente en la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Razón por la cual creemos que la directora ha visto esta debilidad, que es no solamente a nivel de la facultad, sino de la universidad. En ese sentido, yo invoco a ustedes, señores asistentes, que tomen con mucho interés, porque se han visto eventos que muchas veces participan pero no escuchan, lo cual es un engaño. Y esto no lo debemos permitir. Por eso yo quisiera invocar a la directora y a los organizadores que controlen bien la asistencia para fines de certificación. Esa debilidad lo tenemos, por favor. Vamos a ser sinceros, porque yo también he organizado muchos eventos, del cual muchos no asistían, ingresaban pero no asistían. Y esto es un engaño, porque la universidad está invirtiendo con fines de que haya una retribución de parte nuestra, del cual no debemos prácticamente defraudarlos a esta institución llamada Universidad Peruana de los Andes. Por último, quisiera felicitar a la maestra Gina Ninabanca Zavala en su condición de directora de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil y a sus acompañantes por haber organizado este evento. Por último, quisiera dar por aperturado este evento académico
que debe ser fiel reflejo de las experiencias que van a poner nuestros ponentes y fiel reflejo de lo que nosotros debemos aprender y luego practicarlo. Gracias. Muchas gracias, doctor Santiago Ceballos Salinas, por esas palabras. Bien, para dar inicio a este segundo certamen académico, que el primer tema está denominado Nuevas técnicas de inspección e inteligencia artificial para estructuras, que estará a cargo del ingeniero Jairo Niño Hernández, quien tiene una maestría por la Universidad Católica de Murcia de España, es magíster por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa de Estados Unidos. Además, es ingeniero civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería, con más de 30 años de experiencia en la industria del concreto y con innumerables trabajos en el área de patología de estructuras en concreto. Asimismo, cuenta con amplios estudios en patología de concreto en diferentes instituciones de Estados Unidos, España y Colombia. Además, es asesor permanente de la Federación Iberoamericana de Hormigón Premezclado. Bien, antes de dar pase al ingeniero Jairo Niño, quisiera invitarles a que se puedan inscribir en el enlace que se estará enviando a través del chat. Asimismo, pueden realizar sus dudas o consultas sobre la ponencia para que al final de la disertación podamos resolverlas. Bien, ingeniero Jairo Niño, está usted para que pueda disertar su ponencia. Bienvenido. Yanela, muchas gracias. ¿Me confirma si me están escuchando bien, por favor? Sí, ingeniero, si le llegamos a visualizar, no se preocupe. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues, en principio, agradecer esta invitación a la Universidad Peruana de los Andes, en cabeza del doctor Santiago Ceballos, de la ingeniera Gina. Agradecerles por esta invitación. Esperar que estos minutos que vamos a compartir la presentación, pues, sea información que sea importante para todos los asistentes y que la puedan aprovechar. Felicitarlos por la organización de este evento. Eventos como este siempre son satisfactorios para toda la comunidad de ingeniería, para los que ya somos profesionales, para los que se están formando, para los que están en la academia, lograr compartir, lograr tener un punto de encuentro en donde podamos expresar nuestros conocimientos, nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas, creo que siempre va a ser positivo en términos del crecimiento de la ingeniería. Y retomando un poquito las palabras del doctor Ceballos, que también sea, digamos, un promotor hacia la investigación. Muchas cosas de las que vemos en el día a día en la ingeniería, en otros países nos parece que están muy lejos y resulta que simplemente lo que falta es un poco un esfuerzo de querer investigar, de querer adaptar la investigación, de querer hacer una transferencia de conocimientos e implementarlo en nuestros países. La mayoría de las cosas no tienen, digamos, una gran complicación, llamémoslo así. Bueno, dicho esto, voy a pasar a segundo a proyectar mi presentación. De nuevo, si me pueden confirmar si se está viendo bien. Sí, ingeniero, no se preocupe. Perfecto, muchas gracias. Yo voy a apagar mi pantalla, ya me conocieron los que no me conocían. De nuevo, las gracias a la universidad y a las autoridades. La voy a apagar porque prefiero más bien que nos concentremos en la presentación y no en la imagen mía. Muy bien, hoy vamos a tocar, digamos, hoy quiero traer un tema, digamos, yo podría decir que de última generación. Sin embargo, hay cosas, que era lo que les estaba expresando al principio, que uno considera de que son cosas muy nuevas y resulta que ya existen hace algún tiempo. Y quiero hablarle de las nuevas técnicas de inspección y de inteligencia artificial para las estructuras. Algo que, digamos, hoy en día necesitamos recurrentemente y que olvidamos es hacer mantenimiento de las estructuras.
y nos vamos siempre a un tema que tiene que ver ya con la rehabilitación y las reparaciones de las estructuras, que es lo que a veces se conoce con la parte de patología, de lo cual yo dedico parte de mi tiempo profesional, perdón, pero que no deberíamos de incurrir en eso, no deberíamos de llegar a esos extremos, sino más bien hacer mantenimientos y hacer inspecciones previas de las estructuras. Entonces ha aparecido en los últimos, yo diría que 2 años, nuevas técnicas que básicamente lo que unieron fue unas técnicas que ya existían, no son cosas tampoco tan novedosas, simplemente fue la integración de la robótica, que era algo que ya se trabajaba. Puede ser que en otros medios no estamos muy acostumbrados, que en la ingeniería civil trabajemos mucho con la robótica y la inteligencia artificial, que también se venía aplicando ya desde hace muchos años, sobre todo en temas de mercadeo, de marketing, de análisis de información, del sector bancario. Y entonces estas dos nuevas tecnologías, cuando digo nuevas es que, digamos, son de los últimos años, se han unido y se ha trabajado con lo que hoy en día se conoce como una inspección inteligente en la infraestructura. Eso aunado a todo lo que son capturas de imágenes, que vamos a ver más adelante. Por ahora esto es solamente un preámbulo de lo que vamos a ir avanzando. Entonces, esto surge, digamos, esta integración entre la robótica y la inteligencia artificial, surge hace unos 2 años. Yo tuve poco más de 2 años, ya vamos para 3 años, la oportunidad de conocer a los directivos de una institución en España, en donde ellos unieron la universidad con esta institución privada, y aquí de nuevo las palabras, perdón que sea recurrente, del doctor Ceballos, la importancia de la investigación. La Universidad Carlos III Rey de Carlos III en Madrid, con una institución ATES, que es una institución del sector de construcción, dedicaron los esfuerzos y unieron estas dos técnicas en lo que se llama inteligencia artificial, que son servicios que hoy en día ya se prestan. Si bien ellos fueron los primeros, también tengo que decir que del último año, año y medio, ya han aparecido, digamos, tecnologías similares básicamente en los Estados Unidos. Entonces, ¿en qué consiste esto? Básicamente, digamos, la experiencia de profesionales ha hecho de que se puedan hacer evaluaciones del sector de construcción. Ustedes están ahí viendo, hay unos robots y unos equipos que están funcionando en esos videos. Ahí lo que están haciendo es inspección. Y esta tecnología aplica para cualquier tipo de infraestructura. Vamos a ver que puede aplicar desde equipos y maquinarias hasta la infraestructura de obras civiles que nosotros conocemos, en donde la idea es que utilicemos la robótica, y esa robótica que básicamente son equipos no tripulados, ya sean terrestres o aéreos, acompañados de una serie de sensores o de equipos que permitan levantar información. Tenemos, por ejemplo, tecnología de sensores LIDAR, que son basados en láser, en infrarrojos, térmicos, visuales, obviamente fotografía, video, ¿cierto? Y al final, ¿qué es lo que hacemos con esos robots? Dependiendo de la necesidad de la inspección que querramos hacer, que puede ser una inspección preventiva si es mantenimiento, o puede ser correctiva si es que yo estoy evaluando una estructura o una infraestructura que, digamos, presente algún nivel de daños. Yo acoplo mi robot a lo que yo necesite levantar de información. Ahora bien, toda esa información que obtengo a través de esos sensores o de esos equipos que le he colocado al robot, la idea es que los pueda yo procesar. Imágenes, videos, diagramas, temperaturas, todo lo que quiera, y crear modelos en 3D de esa infraestructura o de ese equipo, de esa maquinaria. Hasta ahí, digamos, ya hay un primer avance, el levantar el modelo 3D. Ahorita vamos a ver un ejemplo en una central hidráulica, como una tubería forjada, hay un levantamiento de 3D y la importancia de tener eso desde el punto de vista de la inspección.
Pero aparece ahora la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, digamos, basado en algunos tipos de algoritmos básicos como lógica difusa o algoritmos genéticos o lo que se llama el deep learning o redes neuronales, lo que hace es que recoge toda esa información y crea modelos de predicción. Y aquí quisiera, digamos, recalcar esto porque aparece, digamos, ya un tema que yo diría que es sobresaliente. Porque si bien habíamos dicho de que, digamos, los modelos en 3D ya eran interesantes, poder tener un modelo de predicción de fallos, pues es una tecnología ya disruptiva, porque ya no tengo yo que esperar a que el fallo de la estructura se dé para entrar a inspeccionarlo, sino como vamos a ver más adelante, puedo comenzar a jugar, llamémoslo así, con modelos que me permiten trabajar diferentes tipos de variables y ver el efecto que podrían tener esas variables sobre el elemento que estoy inspeccionando o sobre el cual estoy trabajando, y en base en eso poder hacer modelos de predicción de fallo. Entonces aquí ya es una tecnología disruptiva porque ya no tengo que esperar a que pase, sino más bien me voy a comenzar a anticipar a las posibilidades de daños o las posibilidades de eventos que pueda tener esa estructura. Uno puede básicamente, digamos, con este tipo de inspección, digamos, a través de estas plataformas autónomas o robots, como les decía, ya sean terrestres o aéreos no tripulados, pues básicamente uno puede inspeccionar cualquier tipo de estructura, presas, túneles, parques eólicos, viaductos, carreteras, líneas de corriente, de energía, equipo, maquinaria. O sea, en general todo lo que uno quiera lo puede hacer a través de este tipo de tecnología. Es una tecnología, digamos, que se basa en el análisis de la información, no en los equipos. Y esto, digamos, es un tema interesante de entender, porque en estas tecnologías no se venden equipos, se vende la solución, ¿cierto? Porque lo interesante es la solución desde el punto de vista de qué información obtengo. Además, porque no se pueden vender equipos, y vamos a ver más adelantico también, porque cada robot está hecho a la medida. Entonces, pues yo no puedo venderle a alguien un robot estándar cuando cada uno tiene necesidades diferentes, y las soluciones pues terminan siendo, digamos, traje a la medida, llamo yo, que son soluciones personalizadas. Entonces se vuelve más un servicio que un tema de digamos, de una venta de un equipo, y es un servicio integral que va desde una información previa que habrá que estudiar, ¿cierto? De acuerdo a lo que el cliente requiera. Y una vez estudiado eso y las necesidades que tenga el cliente, habrá que hacer un desarrollo tecnológico, porque esos robots, con todos sus sistemas de sensores, voy a tener que desarrollarlo a la medida. Voy a tener que hacer unas pruebas preliminares con esos robots para ver si la información que estoy obteniendo se ajusta a lo que el cliente necesita. Y luego, sí, ya haré la inspección de la infraestructura, ¿cierto? Para finalmente, con la información que obtenga de esa inspección de la estructura, hacer un análisis de esa información que puede ser basado en levantamiento de daños, estado actual de la estructura, y, como decíamos, de pronto generar un modelo predictivo de manera de que me permita anticiparme a posibles daños que pueda tener esa estructura. Entonces, la aplicación, digamos, de la inteligencia artificial, como decía, se basa en recoger toda esa información y organizarla y generar modelos predictivos. ¿Cómo se generan esos modelos predictivos? Pues básicamente lo que se genera es lo que se llama un gemelo digital o un digital twins, que lo que hace es que yo, como ustedes ven en esas gráficas, a equipos reales o a estructuras reales, como puede ser estas bombas de agua o puede ser esta torre de un parque eólico, genero un modelo virtual. Un modelo virtual que lo que va a hacer ese modelo virtual es que se va a comportar con todos los componentes actuales que tiene la estructura de igual manera. Y esto sí que es importante, y por eso decía yo que acá se logra algo disruptivo, y es que yo ya puedo comenzar a jugar. Voy a poner ejemplos en estas dos gráficas que tenemos ahí, o fotografías,
La primera, por ejemplo, en el tema de los sistemas de bombeo, pues yo puedo, por ejemplo, simular, no sé cómo funcionan los motores cuando tienen picos de carga, o cómo funcionan los motores cuando tengo caudales menores, o qué pasa cuando tengo un sobrevoltaje o un pico de energía superior, qué pasa si lo tengo más horas de los normales trabajando. O sea, yo puedo simular condiciones en ese gemelo digital y ver qué me da como resultado. ¿Eso qué me puede hacer? Me puede hacer anticipar posibles daños o tener por lo menos la previsión de qué podría suceder. En el caso, por ejemplo, de la torre del parque eólico, pues yo puedo simular, por ejemplo, qué pasa si hay corrientes de viento más altas de la presupuestada en el diseño. ¿Qué pasa si hay un sismo de alguna magnitud? ¿Qué pasa si hay un impacto superior a lo que está estipulado? Normalmente esas aspas o esas hélices que tienen esas torres tienen, digamos, dentro de su estructura de diseño la posibilidad de que algunos tipos, por ejemplo, lamentablemente animales de pronto se estrellen contra las hélices. Pero ¿qué pasa si no es un animal o es un animal más grande o es otro tipo de elemento el que estrella? ¿Qué podría pasar? Entonces, eso, digamos, es lo que uno obtiene de ese análisis de la formación, de la información a través de los modelos de inteligencia artificial. Que más adelantico vamos a ver cómo es que se integra la información que obtengo de los robots con la inteligencia artificial, con lo que se llaman alguna información que puede ser información, digamos, llamémosla así, calificada con información no calificada. Entonces, miremos una experiencia real, la inspección de una tubería forjada en una central hidráulica. Aquí ustedes lo que ven, pues es el equipo. Mire que es un equipo hecho a la medida, ahí lo están descargando en el video que ustedes están viendo, ¿cierto? Y luego está ubicado en la entrada de la tubería. Miren lo interesante y miren el otro video del robot andando ya dentro de la tubería. Si ustedes ven, pues no es una tubería de un gran diámetro, esta es una tubería como de 1,20 nada más de diámetro, que ustedes ven acá la proporción con la persona que está orientando ya el robot para que comience el trabajo. Pues hacer una inspección con personas dentro de esa tubería pues tiene muchísimos problemas. Problemas ergonómicos, digo yo, desde el punto de vista que es muy incómodo porque es una tubería muy pequeña para una persona. Problemas de seguridad industrial porque vamos a trabajar en espacio confinado. Y el otro, el tema del levantamiento de la información. Van a ver ustedes el nivel de detalle que puede uno levantar con estos robots, que digamos no es que sea imposible, sino que es bastante difícil de que las personas solas, haciendo una inspección tradicional, sean capaces de levantar el nivel de información. Y otra cosa adicional que anticipo, ahorita lo vamos a ver, es que al tener yo esos modelos en 3D, puedo ver cuántas veces quiera toda la información que capturó el robot. O sea, ¿a qué me refiero? Si tengo una duda, puedo devolverme, ver el video, ver la fotografía, ver todo lo que haya levantado. Que en caso de una persona va a ser difícil, porque, oiga, ¿qué pasó en el kilómetro 1 con 105 metros? Que, ay, ¿usted se acuerda? No. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a volver a entrar, ir hasta allá para tomar la fotografía? O sea, esas son las complicaciones. Ahora, van a ver ustedes que aquí se levantaron varios kilómetros de tubería relativamente en forma rápida. Entonces, ustedes ven aquí, digamos, ven, esta es el modelo. Acá dice 3D, ahorita lo vamos a ver el 3D. Aquí está el 3D, digamos, en planta, perdón. Pero ustedes ven la complejidad. Es una tubería que tiene una tubería principal, que luego tiene dos derivaciones que además tienen diferentes diámetros, inclusive esta al final de un diámetro más pequeño. Y entonces, ¿qué puede uno hacer ya con la información que levantamos? Mire lo interesante. En cada punto yo puedo tener, si es que yo quiero detenerme ahí, puedo tener las coordenadas, los diámetros, el radio, todo, y de cada punto puedo obtener la imagen. ¿Pero cuál imagen? La imagen real de cómo está la tubería. Ustedes ven aquí que esta es una tubería que ya tiene un fenómeno que se llama ovalización. Seguramente algunas presiones del terreno, estas que están hacia adentro, han hecho que la tubería se deforme hacia adentro y obviamente por reacción otra parte de la tubería se deforma hacia afuera. Entonces, ¿qué sucede?
que ya la tubería no es circular. Mire la forma real que tiene hoy la tubería. Entonces, ahí esto permite análisis estructurales, porque puede tener análisis estructural desde el punto de vista de que con ese grado de deformación la tubería no tenga la posibilidad, por ejemplo, de una falla. Y también seguramente a la parte hidráulica, porque pues es una central de transporte de agua, también pueda revisar para que no vaya a tener, no sé, problemas de presiones, subpresiones, no sé, golpe de ariete, algún problema que ocasionado por la forma de la tubería. Y esto yo lo puedo hacer, obviamente, debido al tipo de sensores que le coloqué al robot, lo puedo hacer si quiero hacerlo cada milímetro, cada centímetro, cuantas veces quiera. En cada punto de este modelo yo me puedo detener y además de tener la información, tengo la forma. Miren que acá esta es otra ovalización diferente. ¿Sí la ven? Mire, la de esta fotografía está para acá, diferente a esta que está con otra forma. Puedo tener en ese punto, si quiero, entonces puedo poner la foto. Y miren aquí, miren acá esta deformación hacia adentro, ¿sí la ven? Una deformación hacia adentro. Y aquí también está esa deformación hacia adentro y obviamente al deformarse hacia adentro genera un vacío hacia abajo porque la estructura de la tubería forjada pues se mueve completo y está generando, digamos, un empozamiento. Que digamos acá lo de menos es el empozamiento, solamente es una vista gráfica, una vista fotográfica, perdón, sino que así como este resalto hacia afuera, hay un resalto hacia adentro que en el flujo del agua podría generar algún tipo de problemas. Entonces yo miren el modelo 3D. ¿Sí lo ven? O sea, yo puedo ir como inspector, como estructural, como esto, y puedo ir mirando qué está pasando. Y en cada punto podría parar y pedir la información que esté asociada. Y mire que esos son cientos de metros con toda la información. Y en cada punto puedo mirar si hay un video, si hay una foto, la deformación, las dimensiones. Miren ahí el aposamiento del agua, ¿sí ven? En un cambio de dirección. Miren acá lo que veíamos ahora en la foto. Miren cómo acá está hacia adentro y abajo afuera, hacia abajo. Lo mismo acá. Entonces, son modelos que le permiten tener mucha más información que la información tradicional que tenemos en las inspecciones normales. Esto lo puede uno aplicar, como decía yo, a cualquier tipo de estructura. Vamos a ver un par de ejemplos más. Ya hemos visto, digamos, el de la tubería forjada y luego haré un resumen, digamos, hacia el final de las posibilidades que tiene. Pero lo mismo, por ejemplo, en un parque de energía eólica, vuelvo y aplico lo mismo y puedo tener, digamos, la información que quiero analizar a través de Big Data, ¿cierto? O sea, ¿qué análisis de información voy a hacer? Además de la información que obtengo de la parte del robot, yo le puedo asociar más información. Ahora, ¿qué ventajas tengo yo? Que cuando yo trabajo con Big Data, la parte de inteligencia artificial, pues puedo manejar grandes volúmenes de información. Voy a tener velocidades mucho mayores en el análisis de la información, casi que con validación en forma inmediata. Puedo tener variedad de datos de diversas fuentes. Puedo tener variabilidad en los datos, pero variabilidad no me refiero a que se cambien en la parte numérica, sino que puedo tener datos que estén vinculados con datos que no estén vinculados. Eso lo voy a hablar luego. Ya había dicho algo por ahí ahora, ¿cierto? Perdón, pero digamos, puedo tener diferentes tipos de informaciones. Puedo además generar filtros para tener veracidad a la información, de manera que el mismo sistema me vaya depurando información que pueda ser información, ¿cómo lo llamaría? Información no confiable, información basura, a veces le llaman los ingenieros de sistemas. Hasta algunas veces he escuchado que le llaman información tóxica porque lo que hace es contaminar, digamos, la información que está bien. Y toda esa cantidad, gran cantidad de información, luego yo la puedo parametrizar para visualizarla como yo la quiera correlacionar.
Todo esto generándole valor a la información al propietario. ¿Y por qué hago énfasis en esta última parte de valor e información al propietario? Vamos a ver en algunos ejemplos, como uno más adelante de una central, de una presa, en donde normalmente hay mucha información, existe mucha información. La pregunta es, ¿esa información le genera valor al propietario o simplemente más bien le consume recursos tenerla sin que genere ningún aporte? Ahí es donde está la clave. Tiene que ser información que le dé aporte al propietario de esa información, que le genere valor agregado y no que se le vuelva una carga tener que administrarla. Entonces, mira, aquí por ejemplo se hizo una inspección a las palas de un autogenerador para ver el estado y se hizo una combinación entre unidades no tripuladas terrestres con unidades no tripuladas aéreas. Entonces se utilizaron los famosos drones, que realmente deberían de ser unidades aéreas no tripuladas, con algunos sensores para hacer la visualización externa. Y dentro de las aspas, en donde el espacio es muy reducido, porque por más grandes que sean esas palas o aspas, no es que sea un gran espacio para que una persona fácilmente circule, se utilizó una unidad tripulada, no tripulada terrestre. Y entonces se logró, por ejemplo, miren la parte externa, mire cómo se ve ya acá desgaste, pero inclusive fisuración en algunas partes de las aspas. Entonces, rápidamente se pudo obtener toda la información de las patologías o de los daños que estaba teniendo ese elemento, y además con toda la información que se obtuvo del levantamiento más otra información se pudieron hacer modelos predictivos de la falla de esas palas. O sea, comenzar a ver lo que decía ahorita, qué pasa si hay un golpe, qué pasa si aumenta la velocidad, qué pasa si está el aire, digamos, circulando con agua, o sea, con lluvia, con granizo, con nieve, depende del sitio en donde esté. Entonces, mire, la inspección exterior con imágenes térmicas, con imágenes láser, las herramientas y la inspección internas con fotografía, con sensores de medición de diámetros, de longitudes de los elementos, con herramientas tipo Big Data para hacer la inteligencia artificial. Entonces, cuando yo tengo toda esa información, la inteligencia artificial, ¿qué hace? Genera los modelos predictivos basados en ¿qué? En datos estructurados y en datos no estructurados. Los datos no estructurados normalmente son los que yo obtengo de las inspecciones, ¿cierto? O sea, yo entro con los robots o a través del aire con el robot que estoy utilizando, recojo ¿qué? Imágenes, videos, temperaturas, fotografías, todos esos datos no estructurados, pero los puedo relacionar con datos estructurados. Temperatura, precipitaciones, ubicación, impactos, rayos, reparaciones que se le hayan hecho anteriormente, partículas en el aire, por ejemplo, en el caso de los parques eólicos, es importante. Hay muchos parques eólicos que están, por ejemplo, acá en el Perú, en el sur del Perú, bueno, y en el norte también, tenemos, digamos, parques eólicos que están en la zona desértica, que si bien hay una gran corriente de aire que es la que mueve para la generación de energía, ese aire también viene con un particulado que levanta, digamos, del polvo, digamos, de la zona. Entonces, esa parte, pues también genera abrasión y genera problemas sobre las aspas. La temperatura, la velocidad del rotor, o sea, toda la información que yo tenga que obtenga o de los equipos de instrumentación que tiene instalado digamos, la estructura, o de información, digamos, proveniente de las instituciones del Estado que llevan temperaturas, humedades relativas, velocidades de viento, lo que sea. Y con todo eso, pues puedo yo levantar mi modelo predictivo. Con base en eso podría, por ejemplo, ya optimizar los periodos de mantenimiento, porque aquí ya el mantenimiento no estaría basado solamente en las recomendaciones, por ejemplo, del fabricante. Por decir algo, del fabricante de los motores, que puede decir, mire, cada
X número de horas hay que hacerle cambio de tal y tal cosa, sino que más bien yo lo hago es basado en la información que tengo y en los modelos de predicción, que eso podría hacer dos cosas, o me puede anticipar un mantenimiento, porque puede ser que las condiciones que esté trabajando sean mucho más agresivas, llamémoslo así, que las que están estipuladas por el fabricante, o podría alargarme el mantenimiento en términos de que las condiciones están siendo favorables y no necesito hacerlo en un periodo de tiempo más corto. En ambos casos es ganancia para el propietario. ¿Por qué? Porque en el primero me anticipo a que no lo vaya a forzar hasta llevarlo unas horas cuando antes ha tenido ya problemas que podría hacer que generen daños delicados por ejemplo, en el motor, que lleve a reparaciones mayores. Y en el segundo, pues obviamente estoy alargando el periodo, entonces estoy haciendo que sea más económico. Entonces, todo eso es lo que uno puede, digamos, trabajar con esos modelos predictivos. También puede, por ejemplo, tener sensores para ver la intersección entre la cimentación con la torre, porque ahí se generan unos grandes esfuerzos. Acuérdense que estas torres son muy altas, que además están obviamente con un movimiento dinámico arriba, que son las aspas, y eso genera unas transmisiones de esfuerzo muy importantes a esta cimentación. Y hay que estar pendientes en esta zona, donde están los movimientos, donde está pernado, digamos, la estructura, que no vaya a haber fisuraciones o problemas de agrietamiento. Entonces yo puedo ir monitoreando de manera de que preventivamente pueda hacer algún tipo de mantenimiento o reparación y no llevarlo a un extremo en donde, por ejemplo, tenga que parar una torre de esas, que haría que se perdiera muchísimo dinero, pues porque finalmente el negocio es producir energía. Otro ejemplo, por ejemplo, son líneas de transmisión eléctrica. Aquí se utilizaron, digamos, unos sistemas obviamente, de drones, de robots aéreos no tripulados con una información. Pero miren lo interesante, la velocidad de ejecución. O sea, estos equipos tenían autonomía hasta de casi 3 horas, perdón, y capacidad de recorrer cerca de 50 kilómetros en esas 3 horas, con altitudes inclusive hasta superiores a 4.000 metros de altura, en donde el equipo que podía recoger toda la información del estado de la estructura de las torres, del estado de los cables, de las catenarias para ver si no se han desplazado. O sea, todo lo que se necesitara de la línea eléctrica en un corto plazo. Porque, de nuevo, imaginen ustedes estas torres que son de alta tensión, pues la sola inspección de la torre ya es un lío por trabajos en altura, por el tema de que está, digamos, energizado parte con líneas de alta tensión. Los cables y los conectores ni se diga, peor, porque el acceso, digamos, es mucho más restringido, o tengo que cortar el suministro de energía para revisar. Y hacer eso torre a torre en cientos de kilómetros, ¿cuánto se demora uno? Mientras que este tipo de equipo le ayuda a uno a levantar rápidamente la información. Las presas, lo mismo, ¿cierto? Las presas usualmente hoy en día tienen algunos sistemas de monitoreo, ¿cierto? O sea, y me voy a adelantar y ahora regreso, pero normalmente tienen alguna información gráfica, no sé, de los niveles del embalse, de la temperatura del agua, tienen, digamos, sistemas como SCADA que miran, digamos, presiones, aperturas de compuertas, digamos, la operatividad. Tienen algunos gráficos de tendencias de desplazamientos, por ejemplo, el macizo rocoso, de movimientos en la presa. Y eso está bien. Ahora, la pregunta es que esto solo sirve para generar alertas de que algo está pasando o que ya pasó. O sea, ninguno de estos sistemas está preparado para anticiparse, para generar alertas preventivas. Entonces, el trabajo con este tipo de instrumentación, que es lo usual, es un trabajo reactivo. Cuando pasa algo, pues tengo que reaccionar. Ahora, la idea es que, de nuevo, yo recoja los datos de exploración, niveles, volúmenes, caudales, temperaturas, levante información a través de mis equipos, desplazamientos, por ejemplo, relativos absolutos, tanto horizontales como verticales, posibles giros,
control térmico del concreto, si es que es hecho en hormigón, en concreto, filtraciones, presiones, ¿cierto? Datos meteorológicos, precipitaciones, humedades, velocidad del viento, temperatura, evaporación. Toda esta información, digamos, la puedo integrar a esta que ya está, que tiene, digamos, la presa en su instrumentación, y con eso, de nuevo, aparece la inteligencia artificial para poder organizar toda esa información y poder hacer modelos de predicción, ¿cierto? Modelos que, ¿qué pueden hacer? Detectar anomalías en forma temprana, o sea, no esperar a que los problemas se agraven, sino, digamos, en forma temprana yo pueda localizar los problemas. Mirar si hay alguna información que esté llegando en forma errónea y corregirla o eliminarla. ¿Se acuerda que decíamos eso? Que era depurar la información, tener información que sea confiable. Evaluar modelos hipotéticos de riesgos. ¿Qué pasa si hay una creciente mayor a la creciente de diseño? ¿Qué pasa si, no sé, por temas ambientales se llevó a un caudal muy alto y entonces la presa está full? ¿Qué pasa si la presa baja el nivel? ¿Qué pasa si la sedimentación aumenta? ¿Qué pasa si hay un terremoto? O sea, todo ese tipo de cosas es importante. Obviamente estar evaluando la operación de la presa en tiempo real, correlacionar datos, por ejemplo, de esa presa con otras presas que hay en la misma cuenca. A veces en la misma cuenca del mismo río hay 3, 4, 5 presas. Entonces, sobre la que yo estoy analizando, hacer una correlación con el comportamiento de las otras para ver cómo hay interacción entre ellas. Tener toda la información, porque la otra ventaja es que después de que yo tengo mi robot, como yo les decía, esto hoy en día no se vende como equipo, se vende como un servicio. Entonces, el robot, ¿qué es lo que pasa? Pues el robot queda ya para la empresa, digamos, que contrató el servicio, lo cual le permite hacer cuantas veces quiera la inspección. Entonces, ahí es donde, digamos, radica la importancia de tener este tipo de modelos. Ya para terminar, que creo que estamos más o menos en el tiempo que me dijeron y de pronto dejar un espacio para algunas preguntas, pues esto es algo que ya está aquí. O sea, el futuro ya existe, no es algo que tengamos que pensar en esos modelos en 3D, en inteligencia artificial para la ingeniería. Ya existe hoy en día, ya se está aplicando. Sirve, por ejemplo, para la minería. Podríamos tener aplicaciones, en el caso, digamos, de nuestro país, en el Perú, en donde tenemos, digamos, una gran influencia en la minería. Uno puede tener control de presas de relaves, de mineraductos, puede hacer modelos digitales para todos los equipos, para las chancadoras, para los molinos, ¿cierto? Para los espesadores. En puentes y viaductos podemos hacer modelos de auscultación, o sea, de inspección, muy rápido, sin necesidad de demorar gran cantidad de tiempo ni de mandar personas en altos riesgos por trabajos en altura o por problemas, accesos difíciles, y tener modelos predictivos para ese tipo de estructuras. En tunelería de cualquier tipo lo mismo, hacer levantamiento, estudios de convergencias, deformaciones, filtraciones. En estructuras lineales, ¿cuáles son estructuras lineales? Carreteras, líneas férreas, en donde uno puede, por ejemplo, ahí obviamente pues no traje todos los ejemplos, pero algunos, pero comento, por ejemplo, hoy en día en las carreteras que tienen concesiones ya se está aplicando esta tecnología, porque por ejemplo los concesionarios tienen obligación de mantener un nivel de señalización, tanto horizontal como vertical en la vía. Entonces, imagínense hacer inspección de cientos de kilómetros de una concesión vial para ver si la pintura que está en el piso está bien, si las señales están bien, si las señales verticales están bien, están completas, o se cayeron, o se la robaron, o una estrellada y la tumbaron. Entonces, una
plataforma aérea no tripulada con algunos sensores, uno puede rápidamente recorrer cientos de kilómetros y levantar la información para que la área de mantenimiento pueda ir a pintar, a levantar una señal, a colocar una que se cayó. O sea, es parte, digamos, de la operatividad. En la línea férrea se está utilizando mucho hoy, en Europa ya, para, por ejemplo, ver alineación de los rieles, estado de los durmientes, estado del balastro, o sea, que toda la estructura esté funcionando bien. Entonces, ¿qué ventajas tenemos, digamos, para ir cerrando, digamos, esta presentación con esta nueva tecnología de robotización más inteligencia artificial? Rápidamente podemos mejorar la seguridad de nuestras estructuras. En términos, entendiendo seguridad es que cumplan con su fin en forma adecuada sin poner en riesgo, por ejemplo, activos o personas. Podemos hacer una observación continua después de que yo tengo los equipos, cuántas veces puedo hacerlo. Podemos automatizar el mantenimiento, porque entonces al modelo de inteligencia artificial yo le puedo poner el mantenimiento estándar y comenzar a hacer modelos de predicción para ajustar y tener de automatizado, digamos, en la parte de mantenimiento. La detección temprana y proactiva ante daños. Mire, el solo hecho de poder hacer mantenimientos preventivos programados ya tiene un gran valor para el dueño de cualquier tipo de estructura. ¿Por qué? Porque siempre los correctivos van a incurrir en sobrecostos. ¿Sobrecostos por qué? Porque voy a tener que de pronto traer gente de urgencia, sacarlos de cosas que están haciendo para venir a traerlos. De pronto tener que salir a comprar o alquilar equipos o materiales a última hora sin tener la posibilidad de sentarme a hacer una negociación tranquila para obtener los mejores resultados económicos. Además de eso, interrumpir en forma abrupta la operación, llámese el tráfico de los vehículos, el transporte de los minerales, lo que sea el tipo de estructura que yo esté analizando, cuando yo lo que puedo hacerlo es en forma programada para poder tener planes alternativos. Como decíamos en la parte de mantenimiento, de pronto inclusive alargar los intervalos del mantenimiento porque yo lo tengo monitoreado y porque lo tengo controlado. Al final, y tal vez es lo más importante, es para el contratante, para el dueño de la estructura, ya sea una entidad privada o pública, pues eso termina siendo ahorro de costo y ahorro de tiempos. Entonces, estas son las nuevas técnicas que se están utilizando hoy en día en el mundo para las inspecciones, para el levantamiento de modelos, de análisis de estructuras y de equipos, pero que acompañado, además de la robótica, con en la integración Big Data de análisis de inteligencia artificial, poder tener modelos predictivos que es, digamos, la tecnología disruptiva en el análisis de la inspección de estructuras. Bueno, con esto quiero agradecerlos, no aburrirles más, ya estamos sobre el mediodía, han de tener hambre. Y pues nada, quedo atento por si hay alguna pregunta, alguna inquietud, con mucho gusto. Muchas gracias, ingeniero Jairo Niño, por su disertación. Daremos pase a la ronda de preguntas. Si tuvieran alguna consulta, pueden formularla, por favor. Bien, ingeniero, nos hacen una consulta a través del chat. Nos dicen, con esta tecnología se puede ver las fallas en deformaciones. También podría predecir las fallas antes de que se inicie estas deformaciones, digamos en columnas o en los mismos túneles. Sí, en principio sí, digamos deformaciones sí puedo ver porque yo, por ejemplo, dependiendo de cuál sea el tipo de robot que utilice, puedo, por ejemplo, a través del láser poder tener puntos de referencia para mover, por ejemplo, medir verticalidad si es una columna o medir horizontalidad si es que es un elemento, digamos, aéreo horizontal tipo losa o viga. Obviamente, pues puedo hacer también, digamos, la modelación del levantamiento de un túnel, porque al final, digamos, la deformación, y perdón, me estoy devolviendo, en un túnel serían similares a lo de la tubería forjada, ¿cierto? Porque al final, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo un diámetro original
que en el caso, digamos, del túnel, pues no sería de pronto así. Voy acá a pintar, yo soy muy malo pintando, discúlpeme, pero digamos que si yo tengo un túnel que mi estructura original es esta, pues a través de los sensores y demás podría yo saber si es que esta estructura, por decir algo, ya no está así, sino está, digamos, deformada de alguna manera, y que eso ayude para el análisis. Entonces, digamos, para resumir la respuesta, sí lo podemos, sí se puede hacer con este tipo de estructuras, ese tipo de análisis. Bien, muchas gracias, ingeniero. Asimismo nos hacen otra consulta. Nos dicen, ¿cada qué tiempo se debe realizar la exploración de una estructura? Esa es muy buena pregunta. Acá creo que la estoy leyendo. Me parece que es Sandra la que está haciendo esa pregunta. Sandra, muy buena pregunta. A ver, parto de algo que dije al principio de la presentación, que de pronto pasó muy rápido, de pronto no prestamos mucha atención porque es una falencia que yo he visto que tenemos en la ingeniería, y es que todas las estructuras deberíamos de tener un plan de mantenimiento. Y no es usual que haya planes de mantenimiento. O sea, yo, digamos, en las facultades en las que tengo la oportunidad de dictar clases, en mi vida laboral normal, en las obras con los profesionales, amigos, colegas, a veces hago esa pregunta: oiga, usted está entregando una estructura, o usted recibe una estructura, o usted opera una estructura, o usted construye una estructura, ¿y cuál es el manual de mantenimiento? Y pues es casi que nulo que le contesten a uno que hay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si uno no tiene definido unas inspecciones rutinarias, va a tener que hacer unas. ¿De qué depende cada cuánto tiempo? ¿Qué es tu pregunta? Pues digamos, cada cuánto tiempo va a depender de la complejidad de la estructura y el parámetro de uso. ¿A qué me refiero con el parámetro de uso? Miren el ejemplo sencillo que a veces nosotros no vemos en ingeniería. Cuando ustedes compran un auto, le entregan un manual de mantenimiento. Es más, durante la época de la garantía del fabricante, le piden que cumpla el manual de mantenimiento. Le dicen, mire, cada 5,000 kilómetros tiene que cambiarle el aceite y el filtro del aceite. Cada 10,000 kilómetros, además, tiene que cambiarle el filtro de la gasolina. Cada 15,000 kilómetros, además, tiene que cambiarle el líquido de los frenos. O sea, le da un plan de mantenimiento. ¿Para qué? ¿Para qué ese plan de mantenimiento? Para intentar mantener en las condiciones adecuadas de operación el vehículo. Lo mismo tiene que ser con las estructuras. Si yo quiero tener una condición adecuada, una estructura, debería tener un plan. Ahora, ¿ese plan de qué depende? ¿De qué tipo de estructura es? Porque dése en cuenta que en un automóvil a ustedes les dicen es cada X número de kilómetros, o sea, cuando está operando, porque cuando no está operando no hay desgaste. Podrá haber otros daños, pero desgaste no. Lo mismo debería ser con nuestras operaciones. Entonces, a ver, se me ocurre, no sé, en una carretera, en una vía pavimentada, concreto, asfalto, pues debería de ser de acuerdo, no sé, a una estimación de número de ejes que transitan, ¿cierto? Porque ese es el parámetro con el cual uno diseña. Y entonces uno debería decir, ok, si yo predigo que esto va a tener, no sé, 200 millones de ejes equivalentes van a pasar en los 20 años de vida útil de ese pavimento, pues yo debería de hacer un estimativo y decir, ok, pero no sé, cada 10% de ese tamaño debería hacer una inspección a ver cuál es el estado en que está. O sea, hay que levantar. Ahora, lo que pasa es que después de que hace uno la primera, el modelo de predicción ya le permite a uno jugar y mejorar esa parte. ¿Ok? Bien, ingeniero, asimismo nos hacen llegar más preguntas y nos dicen, ¿cuál es el impacto que ha generado la inteligencia artificial en los profesionales involucrados? ¿Crea alguna autonomía? A ver, entiendo bien la pregunta. Creo que es la que está haciendo Edgar, ¿cierto? La estoy leyendo acá, sí. ¿Cuál es el impacto que generó la inteligencia artificial en los profesionales involucrados? ¿Crea alguna autonomía? Bueno, a ver, aquí lo primero, y Edgar, es interesante, es cuando yo dije que esto había surgido, por ejemplo, de la experiencia que yo conozco de ATES, que es la empresa en España. Por un lado había profesionales del área de ingeniería, pero por el lado de ingeniería, de la parte de inteligencia artificial, realmente eran ingenieros
de sistemas, no eran ingenieros civiles. Lo que pasa es que tiene que ser un equipo multidisciplinario, porque el ingeniero de sistemas crea los de learning, los algoritmos para hacerla pero el que tiene que saber cómo vincula la información, pues es el usuario, que puede ser un ingeniero civil, puede ser un ingeniero mecánico, puede ser un ingeniero hidráulico. Entonces, digamos que si ha generado un impacto es que los que participan en estos proyectos comienzan a ver con otros ojos los proyectos con otra información. Que si crea alguna autonomía, una vez que yo tengo el proyecto desarrollado con mis equipos y con mi Big Data de análisis para hacer la inteligencia artificial, pues claro que ya de alguna manera yo termino siendo autónomo en la inspección, análisis y mantenimiento de mi equipo o de mi estructura. ¿Ok? Bien, ingeniero, para poder terminar con la ronda de preguntas, tenemos la última que dice, ¿cuál es el nivel de precisión de la representación gráfica que realiza la inteligencia artificial? Y asimismo, el nivel de presupuesto, ¿cuánta inversión debería tener la compañía para que pueda contener esta inteligencia artificial como parte de su construcción de estructura, ¿no? Ya, una excelente pregunta es, a ver, la primera parte, el nivel de precisión es el que tú requieras. Tú defines qué nivel de precisión requiere. ¿Por qué? Porque recuérdense, y me voy a devolver acá una explicación que hice al principio, recuérdense que acá hay de por medio un desarrollo tecnológico. Entonces, dependiendo del nivel de precisión que el cliente requiera, pues el área de tecnología va a tener que colocar los equipos que requiera. Voy a poner un ejemplo. Si yo requiero medir deformaciones o movimientos o lo que esté midiendo de longitudes con precisión de milímetro, pues seguramente voy a tener que colocar un sistema láser que me permita, digamos, con bastante precisión calcular ese tipo de dimensión. Entonces, digamos, la precisión va a requerir de la necesidad del cliente. Claro, eso va atado a la segunda parte de la pregunta, y es, entre mayor precisión, mayor cantidad de información quiera yo recoger, mayor cantidad de información quiera yo analizar, pues el valor de la inversión va a ser mayor. Y aquí, y esto digamos, lo dejo como un mensaje, pero no quisiera que lo tomaran como una, digamos, como una brecha o una pared o un obstáculo. Hoy en día, todavía esto es algo que solamente se utiliza en grandes proyectos, porque los niveles de inversión relativamente son altos. Son altos en términos de que, dependiendo del nivel de robotización que yo necesite y de qué sensores necesite, pues eso tiene un desarrollo y un costo. Y lo otro es que dependiendo de la cantidad de información que yo quiera y de los modelos que yo quiera tener, tanto del resultado de la inspección como de el resultado del análisis de la información obtenida, si quiero tener modelos 3D, si quiero tener modelos predictivos y todo, pues también va a tener un grado de complejidad. Entonces, hoy en día todavía está siendo una tecnología, digamos, costosa, que solamente aplica a grandes proyectos de infraestructura. Sin embargo, como todo en la vida, yo creo que en la medida en que se vaya masificando su uso, los valores van a comenzar a bajar. De eso creo que todos tenemos pues experiencias en el mundo, ¿cierto? O sea, no sé, hoy en día, digamos, para poner un ejemplo, digamos, simultáneo con pues los primeros carros eléctricos que aparecieron hace unos 10 años, pues costaban 3, 4 veces lo que cuesta un automóvil normal. Hoy en día ya esa diferencia no es tanta, ya no es de 4 veces. Todavía es un poco costoso, pero ya no está en ese nivel de diferencia. ¿Por qué? Porque se ha masificado su uso, porque ya uno encuentra en muchos países las estaciones para el suministro de la energía en los moles, en los centros comerciales, en las estaciones de servicio, que antes era un limitante que hacía que, por ejemplo, se tuvieran mayores acumuladores de energía para darle más autonomía a los vehículos. Entonces, sí tiene niveles asociados de inversión altos, pero yo predigo, puede ser que no me equivoque, que en el mediano plazo seguramente
este tipo de tecnología va a bajar en costo y va a hacer que sea utilizado ya no solo en grandes proyectos, sino en general en nuestra profesión. Muchas gracias, ingeniero Jairo Niño, por resolver las dudas que nos han realizado cada uno de los integrantes de esta sala. Le doy paso nuevamente a usted, ingeniero, para que pueda darnos algunas recomendaciones respecto al tema que el día de hoy nos ha expuesto. Pues nada, primero agradecerles a todos por la presencia. Bueno, aquí estoy viendo en este momento que hay más de 133 participantes. Excelente, muchísimas gracias a todos por haberme dedicado este espacio de tiempo. Nada, yo simplemente quisiera cerrar con lo mismo que abrí recogiendo, digamos, las palabras de los directivos de la universidad. Y es, yo lo llamo a que avancemos en temas de tecnología en la ingeniería. Nuestros países, a veces nos quejamos de que hacemos todavía las cosas en forma muy artesanal, que es que en algunos países sí tienen los recursos y aquí no. Y yo me he encontrado que gran cantidad de esos problemas son más desde el punto de vista de vetos mentales o de barreras mentales y no de barreras reales. Los invito a los estudiantes de la universidad, a los profesores de la universidad, a que miren temas de investigación interesantes. Mire, por ejemplo, esto que estábamos viendo acá. No conozco en detalle, ya quedarían las autoridades de la Universidad Peruana de los Andes que otras ingenierías tengan, pero aquí podrían hacerse proyectos de grado interesantes integrados, en donde si yo tengo el área de ingeniería civil y por decir algo, tengo el área de ingeniería mecánica y de pronto tengo el área de ingeniería de sistema, poder un grupo de estudiantes a hacer pequeños proyectos de esto, seguramente no un super robot con 10 o 15 sensores, pero sí un robot pequeño con 1 o 2 sensores, y luego que esa información a través de la parte de sistemas se logre integrar para obtener una información. Y estoy seguro que vamos a obtener proyectos para eliminar esa barrera que estaba diciendo yo ahora de la parte económica, porque pues claro, las grandes corporaciones pues se dedican a grandes proyectos porque son más rentables, porque digamos la dedicación de sus tiempos profesionales son para esos grandes proyectos. Pero creo que a nosotros nos corresponde customizar, dicen por ahí, ¿cierto? O sea, adoptar todas las tecnologías a nuestras realidades y hacerlas que sean eficientes y de uso para nosotros. Esto está cambiando, nosotros tenemos que cambiar. Solamente para dejarles un ejemplo, eso lo pueden ver en internet. En algunos países de primer orden, sobre todo los países asiáticos como el Japón, ya se venía trabajando la robótica en la construcción. A raíz de la pandemia, en donde todos supimos las restricciones que tuvimos y que todavía tenemos en número de personas, en obras y cosas de eso, ellos aceleraron ese tema de robótica. Y hoy se encuentra unos robots que levantan los muros completos, que ponen los pisos, que ponen los enchapes, que instalan las tuberías. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos por fuera porque nos van a desplazar los robots o hacemos parte de ese cambio? Yo les decía ahora que esto nace del trabajo de profesionales. O sea, el robot solo no es capaz de programarse. La inteligencia artificial sola no funciona. Alguien tiene que parametrizarle y decirle cómo correlacionar la información. Entonces, es un llamado a que no nos dé miedo a mirar cosas innovadoras, a abrir la mente, y estoy seguro que con la gran capacidad que tenemos de iniciativa, de inventiva, nosotros podemos sacar logros interesantes. Entonces, nada, los invito a que sigan profundizando, a que sigan investigando y a que sigamos viendo lo que está pasando en el mundo en tecnología. No podemos quedarnos atrás. Creo que la obligación que tenemos hoy en día, los profesionales, la universidad, la empresa, es rápidamente poner al país en la punta de la tecnología en el mundo. Muchas gracias con todo, les mando un abrazo, espero que estén muy bien y muchísimas gracias a la universidad por esta invitación y haber podido compartir con ustedes
estos pocos conocimientos en estos minutos. Muchas gracias, ingeniero Jairo Niño Hernández. A nombre de la Universidad Peruana de los Andes y de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, le agradecemos por compartir su experiencia y conocimientos que contribuyen a la formación de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil. Bien, hemos llegado a la parte final de esta ponencia, del primer tema que llevó por título Nuevas técnicas de inspección e inteligencia artificial para estructuras. Recordarles que el día de mañana continuaremos con este segundo certamen académico, donde abordaremos nuevos temas relacionados a la estructura de transporte e ingeniería civil. Bien, muy buenas tardes, hemos llegado a la parte final. Hasta mañana.